Bien, con mucha frecuencia he estado hablando en los últimos tiempos de la crianza, del tema con los hijos, y hoy quiero abordar uno de los temas importantes que tiene que ver con los matrimonios. Los matrimonios. Una de las principales causas de crisis en los matrimonios tiene que ver con el tema del manejo de las finanzas. Y yo muchas veces abordo el tema y muchas veces me he hecho la autocrítica de decir, bueno, ya debería dejar eso quieto, pero la realidad a los pastores nos golpea cuando tenemos que ver los casos de las personas enfrentando crisis, primero financiera y luego crisis familiares y particularmente crisis matrimoniales por el tema de las finanzas. Y por ejemplo, como pastor, y esto lo doy como consejo al aire, una de las cosas que primero les recomiendo a todas las parejas que muestran el interés de casarse, de formar un hogar, de formar una familia, es que le pido que por favor definan el proyecto y determinen cómo se van a manejar financieramente. Porque para mí como pastor, este es un tema que hay que ponerse de acuerdo desde que son novios y que hay que analizarlo desde que son novios y que hay que llegar a un preacuerdo desde que son novios. Y que el novio o la novia debe observar el comportamiento, la manera de pensar en cuanto a las finanzas de esa persona con la que pretende unirse en matrimonio algún día. Desde ahí comienza el tema. Yo creo que es fundamental. Yo creo que es determinante. ¿Por qué? Porque es una de las principales causas de divorcio. Las crisis llevan a los divorcios. Las crisis dañan el ambiente a lo interno de la familia, causan división y finalmente los divorcios terminan siendo la salida aparentemente, porque nunca se sale de esos líos, por lo menos la salida parcial de la situación que se ha generado. Entonces, las parejas, desde que consideran la unión, deben comenzar trabajando el tema financiero. Hay que hacer un plan financiero también para la vida. Por ejemplo, desde que dos jóvenes o dos adultos, como pasa ahora, están en el proyecto de unirse en matrimonio, primero hay que hacer un levantamiento de cuál es la realidad de sus finanzas para enfrentar ese proyecto. Por ejemplo, ¿cuánto ganas tú? ¿Cuánto gano yo? Eso es un tema importante, eso es un tema que hay que abordar. Y yo me quedo sorprendido que hay matrimonios que se casan y no hablan de ese tema. Después que están los problemas, que entonces comienzan a hablar del tema. No. Desde que vamos a comenzar este proyecto, que ya estamos convencidos de que queremos un proyecto de vida con esa persona, vamos a plantear ese tema. Tenemos que hacer un plan financiero. Y ese plan financiero comienza con el levantamiento de la información. ¿Cuáles son tus ingresos? ¿Cuáles son mis ingresos? Bueno,
vamos a producir 100,000 pesos al mes. Ok. Ese ingreso va a determinar el estilo de vida que vamos a llevar. Ahora bien, usted no puede hacer un plan financiero por encima de esos 100,000 pesos, porque entonces usted va a tener un déficit que va a cubrir con financiamiento externo, con dinero que va a tomar prestado vía tarjeta de crédito, vía préstamos bancarios, vía préstamos calientes o como sea. Y entonces eso lo va a llevar a un nivel de endeudamiento que con el paso del tiempo, mire, si usted no resuelve el problema de la deuda, usted termina colapsando económicamente. Puede pasarse un tiempo manejándose, haciendo trucos, sacando un préstamo aquí, otro préstamo allí, otro préstamo allí, pero cuando se le acabe la capacidad crediticia, entonces viene el colapso, con un monto de deuda que muchas veces para la persona es impagable. Entonces, por eso hay que hacer un plan financiero cuando dos personas se van a unir en matrimonio. Y en ese plan financiero hay que identificar los pasivos. ¿Qué son los pasivos? Las deudas. Y a eso también los compromisos inherentes a esa persona. Por ejemplo, el hombre que se va a casar arrastra un préstamo del carro que tiene, y ese préstamo son 10,000 pesos mensuales. Entonces, ese hombre puede ganar 50,000 pesos, pero ya tiene un compromiso de 10,000 pesos. Por tanto, ya hay 40,000, solo puede contar con 40,000 pesos. Entonces, la mujer no tiene compromiso de carro, pero es la que sostiene a su mamá, que no tiene quien la sostenga, con quien ella vive hasta ahora, y cuando ella se case, tiene que darle 10,000 pesos también a su mamá. Entonces, los dos ganaban 50,000 pesos. Teóricamente le iban a entrar 100,000 pesos, pero compromisos ya adquiridos, tanto del hombre como de la mujer, reducen esos 100,000 pesos a 80. Entonces el presupuesto o plan financiero no lo pueden hacer en base a 100,000 pesos. Tienen que hacerlo en base a 80. Ganan 100,000. Reciben 100,000, pero su disponibilidad son 80. Pastor, ¿y por qué usted me dice cosas como esta? Bueno, porque lamentablemente nosotros vemos que la gente tiene dificultades en el tema financiero y comienza con cosas tan elementales como las que estoy diciendo en este momento. Entonces, usted define su presupuesto. Óigame, no he hablado de los descuentos por seguro, impuestos y una cantidad de cosas que probablemente usted gane 50,000 pesos, pero lo que le entra, el ingreso real neto, son 40. Si le tiene que dar 10 a su mamá, realmente su disponibilidad son 30. Entonces ya estamos bajando de una idea de 100,000 pesos de ingresos a una realidad de 60. Y entonces a partir de ahí hacer un presupuesto. Pastor, eso está difícil. Digo, sí, es difícil. No imposible, pero ¿cuál es uno de los graves problemas? Después de la falta de conciencia de elaborar un plan financiero, o otro de los grandes problemas es la falta de
dominio propio para adaptarnos y vivir de acuerdo a nuestra realidad económica. Entonces, en el caso de una pareja que está comenzando, tiene que entender la importancia de esto, para entonces definir vivir de acuerdo a esa realidad. Pero eso también tienen que hacerlo los matrimonios que ya están funcionando. Ya cuando está funcionando y ya vinieron las deudas y ya vinieron los problemas, entonces hay que hacer todo este planeamiento en función de la realidad que tiene que enfrentar el problema ya creado. Y eso no es fácil, pero es la manera correcta de asumir las realidades de la vida. Y yo quiero llamar la atención en ese sentido, porque me da mucha pena ver gente muy buena, matrimonios que se llevan bien en la mayoría de las cosas, pero tienen un tema con las finanzas. Número uno, no son conscientes de su realidad financiera. Por tanto, como no han elaborado un plan financiero, están funcionando en base a una falacia financiera, a una mentira, a una cosa que no es real y por ende terminan en ruina. Segundo, no están, sometiéndose a esa realidad. Yo debo procurar hacer mi plan financiero y luego tener la gallardía, la valentía, la entereza, el dominio propio para someterme al estilo de vida que realmente yo puedo tener. Que realmente yo puedo tener. Yo he contado muchas veces un testimonio de una experiencia vivida y es probable que el hermano involucrado me esté escuchando, es un gran hermano y amigo. Pero yo cuento esta experiencia porque fue muy aleccionadora para mí, aunque en el momento que la viví fue un trago amargo para mi vida. Yo recuerdo, yo vivía en un apartamento rentado que pagaba unos 9 o 10 mil pesos, 9,000 pesos. Y entonces ese hermano tenía un proyecto inmobiliario que le habían encargado como profesional del área de la construcción. Y ese hermano, viendo lo bonito que quedaba el proyecto, lo bien ubicado, pensó en que para mí y para mi familia sería una gran oportunidad aprovechar uno de esos apartamentos que él estaba construyendo. Bueno, me comunica, me dice, pensé en usted, yo puedo ayudarle a que se tome un año para pagar el inicial y ya más adelante usted puede seguir pagando. Era una gran oportunidad. Me estaban poniendo un precio privilegiado. El hermano me estaba ayudando y me podía conseguir muchas facilidades. Cuando el hermano me dice eso, yo hablo con mi esposa se puso muy contenta y nosotros decidimos analizar la posibilidad que teníamos de embarcarnos en ese proyecto, sobre todo porque no teníamos vivienda propia, ni siquiera financiada, sino que vivíamos rentado en un apartamento que nos facilitaban. Bueno, cuando analizamos, la realidad nos golpeó en la cara. La realidad nos golpeó de tal manera que llegamos a una conclusión de que no teníamos posibilidad de tener el inicial ni siquiera con una espera de un año y que no teníamos la posibilidad
de pagar el nivel de préstamo o financiamiento que me permitiría adquirir ese apartamento. Fue muy doloroso, porque a veces uno cree que uno es una cosa y la realidad te golpea enseñándote que eres otra cosa. Y entonces mi esposa se puso triste y yo también me puse muy triste, pero dijimos, bueno, será en el tiempo de Dios, cuando el Señor lo permita y que nosotros podamos. Y así mismo le comuniqué al hermano que le agradecía su ayuda, que le agradecía su ofrecimiento, que le agradecía que me tuviera presente, que me tomara en cuenta para darme esas facilidades, pero que en realidad yo no podía. Nosotros como familia no estábamos en la capacidad, porque nuestra realidad económica no nos permitía aprovechar esa oportunidad. El hermano en principio quedó impactado porque para él nosotros sí podíamos. Porque a veces la gente piensa que uno tiene una realidad económica a la verdadera. Pero entendió, aceptó, y si nosotros no queríamos, él no nos podía obligar. Hermanos y amigos que me escuchan, esos son momentos difíciles, pero son los momentos donde uno tiene que poner por encima de los deseos el apegarse a la voluntad de Dios para su vida en ese momento determinado y no querer vivir una vida por encima de su realidad. La mayoría de la gente hoy no están entendiendo eso. Fue una decisión difícil en nuestro caso, pero ¿qué yo puedo contar? Luego se nos presentó otra y tampoco pudimos. Pero después, al paso del tiempo, tuvieron que pasar quizás 10 años o algo más. El Señor nos permitió y nos dio una solución que fue posible, que estuvo al alcance de nosotros y que al final fue mejor que todo lo anterior que habíamos tenido como ofrecimiento o como aparente oportunidad. La enseñanza es muy clara y a veces nosotros la resumimos en pensamientos como estos. El tiempo de Dios es perfecto. Sí, el tiempo de Dios es perfecto para todo. El tiempo de Dios es perfecto. El problema está con nosotros, en cómo nos manejamos nosotros frente a ese tiempo de Dios. Y lo que yo he querido decirle en esta oportunidad es que nosotros tenemos que preocuparnos por ese tema. Y por eso estas dos recomendaciones tan básicas y tan simples. Yo tengo que determinar cuál es mi realidad en términos de ingresos. Yo tengo que tomar cuidado para no hacerme una ilusión. Y tengo que luego llenarme de valentía para vivir de acuerdo a esa realidad y no cometer errores, no tomar decisiones que me traigan amargura. Porque cuando tomamos prestado, dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, nos convertimos en esclavos del que nos prestó. Y más cuando el préstamo que hemos asumido está por encima de nuestra capacidad de pago. Mucha gente no sabe cuál es su capacidad de pago. Mucha gente piensa que su capacidad de pago es lo que dicen las tarjetas de crédito. Y yo le puedo decir que en mi caso personal me he quejado con el banco. Yo le digo, ustedes me dan más crédito del que yo puedo pagar. Si yo me llevo de ustedes usando todo ese crédito que me dan en la tarjeta,
yo voy a arruinarme, porque yo no tengo la capacidad de pago para enfrentar ese nivel de crédito que ustedes me están dando. Y yo creo que eso le pasa a la mayoría de la gente, por lo menos aquí en la República Dominicana. No sé si se maneja de otra manera en otros países. Debería manejarse de otra manera. Deberían tener normas que fueran más acorde a la realidad, que ayudaran a la gente a mantenerse dentro de los límites de sus posibilidades. Debo ir concluyendo y quiero concluir con esto. Muchos matrimonios están en crisis porque no han elaborado un plan financiero. Otros están en crisis porque no han establecido objetivos financieros acordes a su realidad. Y otros están en crisis porque ni siquiera hablan del tema ni se ponen de acuerdo. El tema financiero en este momento es el principal tema de conflictos en las parejas, estados de problemas y crisis en los matrimonios y en las familias. Y si no lo abordamos con la responsabilidad que amerita, primero no estamos honrando a Dios y estamos creando las condiciones para alimentar crisis que traerán destrucción de nuestros matrimonios y de nuestras familias. Vamos a aplicar los principios del Evangelio. Vamos a aplicar la palabra de Dios en el tema financiero. Vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría y fuerza para nosotros no caer bajo los efectos de la manipulación del diablo y su sistema de pecado, porque yo creo que Satanás obra en todo eso, estimulando los deseos de nuestros ojos, de nuestra carne y la vanagloria de la vida, como dice el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 2. Porque todo eso va a traer crisis en nosotros y la crisis afecta nuestra fe. La crisis financiera termina afectando muchas veces nuestra comunión con Dios. Por tanto, yo veo la obra de Satanás en eso. Y por eso trato este tema en esta reflexión que trato de dar cada semana. Porque para mí debemos enfrentar esta realidad. La principal causa de divorcios en estos momentos es el tema financiero. Parejas que no hicieron un plan financiero, que no definieron objetivos financieros, que no manejaron sus finanzas conforme a la palabra de Dios y que no tuvieron el valor, la entereza para someterse a la realidad que tienen. Yo le puedo testificar que cuando uno trata de honrar al Señor con sus finanzas, comenzando con que uno no descuida su deber como cristiano ofrendando y diezmando, el Señor a su tiempo, en el tiempo perfecto de Él, nos dará todo lo que Él entiende que debe darnos. No lo que desean mis ojos, no lo que desea mi corazón, sino lo que Él entiende que debe darnos. Y yo le garantizo que los planes de Dios para nosotros, los planes de Dios para ti, son mejores que los que tú te has imaginado. Y se cumplirá en ti lo que dice la palabra. La bendición de Dios no añade tristeza. Espero que eso pase contigo, con tu matrimonio y con tu familia. Padre, ayúdanos. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Ayúdanos, Señor, a poder poner en práctica estos principios para tu gloria, para que haya bendición en nuestra casa, para que haya armonía en nuestros matrimonios y para que tu nombre sea glorificado en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.